la introducción de lo que es hormonas femeninas. Al igual que el ciclo masculino, si bien el hombre no cicla tanto, las mujeres somos más cíclicas y es mensual, ¿verdad? Tenemos también etapas donde se forma el gameto. Recuerden que los gametos son aquellas células que se van a unir para dar vida. Entonces, se forma el gameto, hay una parte hormonal, una parte endocrina y también el libro habla un poco de lo que es el acto sexual de la mujer, ¿verdad? Entonces divide en 3 grandes partes. Nosotros vamos a iniciar con la formación de estos gametos, que es la formación de los óvulos. Pero vamos a hacer un pequeño repaso a nivel anatómico. El cuerpo de la... Ok, el otro tengo por... El cuerpo de la mujer está preparado, o cada mes se prepara, ya las que están en edad fértil, se prepara para la concepción. Y posteriormente para la gestación, ¿sí? Para crear, cada mes el cuerpo femenino se prepara para crear una nueva vida y una vez creado mantener eso hasta que pueda dar a luz. Para ello tenemos órganos, 2 ovarios, 2 trompas, un útero, ¿sí? De la parte ovárica, que sería la parte gonadal de la mujer, el ovario se encarga de 2 funciones principales, al igual que el testículo, que es producir el gameto, producir el óvulo, pero también se encarga de las 2 principales hormonas femeninas, que son el estrógeno y la progesterona. Son estrógenos, estágenos y progestágenos, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es la ovulación, que es el periodo donde la mujer libera el óvulo, recuerden que nosotros el óvulo de las mujeres tenemos, es el único órgano en cuanto a peritoneo. ¿Cómo era la definición de ovarios en cuanto a su peritonización? Es intraperitoneal, el único órgano intraperitoneal no peritonizado. ¿Qué quiere decir? Que parte de en el momento de la ovulación, uno de los óvulos puede ir a la cavidad abdominal, pero si bien como está íntimamente relacionado con lo que son las fibras de las trompas, entonces las fibras de las trompas captan ese óvulo fecundado y lo dejan en su ampolla. Recuerdan que las trompas de falopio tienen 4 partes, ¿sí? Y una de sus partes es la ampolla y el óvulo queda a nivel de las ampollas, esperando la llegada del espermatozoide caso sea fecundado. Si no es fecundado, pues bueno, esos óvulos se van a eliminar después. Caso sea fecundado, luego de la fecundación a nivel de la ampolla, la trompa en su nivel de ampolla, ese óvulo fecundado va a ir hasta la cavidad uterina y va a engancharse por el endometrio uterino y de ahí va a recibir todo lo que es la nutrición, la vascularización hasta que se forme la placenta. Una vez que se forma la placenta, pues se desprende del endometrio y crece dentro de la placenta entonces el feto, ¿sí? Entonces, por eso es que en la mujer se tiene que preparar tanto el ovario como el útero para crear esta nueva vida. Y esto lo hace de forma mensual. Entonces vamos a ver un poco de la producción de estos gametos. Cuando dice ovogenia, ovogonia, ovogénesis, todo es lo mismo. Todo se está refiriendo al proceso de la formación de los ovocitos. Al igual que en el masculino, las mujeres también tenemos unas células germinales primordiales, ¿sí? Que van a través de todo el mesenterio hasta llegar al útero. Si bien, recuerden que para formarse hombre es XY, el cromosoma, y para la mujer es XX, ¿sí? Doble X. Esos doble X, ¿qué va a hacer? Si tiene 2 cromosomas X,
ese embrión no va a tener testosterona. Si tiene XY va a producir testosterona. Si tiene XX no va a producir testosterona. La falta de testosterona provoca la formación de órganos genitales femeninos. Si hay testosterona, se forman órganos genitales masculinos. Si no hay testosterona, se forman órganos genitales femeninos. ¿Sí? Entonces, el XX dice que se va a formar órganos genitales femeninos, se forman entre ellos los ovarios. Entonces, las células germinales primordiales viajan hasta, no me está marcando eso. Bueno, viajan hasta el ovario, ¿sí? Y una vez que llega al ovario, acá tenemos el estroma ovárico, y el estroma ovárico tiene un conjunto de células que se van a crear o se van a poner como una capa alrededor de esta célula germinal primordial, ¿sí? Cuando la célula germinal primordial que viene por todo el mesenterio, la parte posterior del intestino, llega al ovario, se convierte entonces en ovogonias o también llamados óvulos primordiales. Y ahí, el óvulo primordial, dentro del ovario, se rodea de una capa de células germinales y forman el folículo primordial. Luego esto se va a ir llenando de células, ¿sí?, de la granulosa, y va a transformarse. Lo que era el óvulo primordial se transforma, o ovocito o ovogonia, se transforma en óvulo primario, ovocito primario, ¿sí? Luego este ovocito primario va a ir como que multiplicándose, ¿sí? ¿Para qué? Para que dentro de los ovarios haya varios ovocitos primarios, ¿sí? Entonces, sufre un proceso de mitosis. ¿Qué es la mitosis? La multiplicación de una célula madre, salen dos células hijas completamente iguales, con la misma cantidad de carga cromosomal, ¿sí? Entonces se forman varios millones de ovocitos primarios, ¿sí? A partir del aproximadamente el quinto mes de vida fetal, termina el proceso de mitosis o de replicación celular y comienza la primera fase de la meiosis, ¿sí? Que recuerden que solo los gametos pueden ir a esta fase, ¿sí? Entonces, normalmente aquí, de la célula germinal, va hasta el ovario, no marca. No me marca. De la célula germinal va hasta el ovario y ahí se convierte en ovocito primordial o óvulo primordial o ovogonia, como le quieran llamar, y se rodea de una capa de células de la granulosa. Y ahí tanto el ovocito primordial más la capa de células de la granulosa forma el folículo primario, sí, o mejor dicho, folículo primordial, que luego al formarse más células de la granulosa se van a ir depositando y ahí se va a convertir en folículo primario, y dentro del folículo primario va a estar aquí en el centro el ovocito primario, ¿sí? Y acá va a parar. Entonces, este folículo primordial que contiene al óvulo primordial va a pasar por un proceso de mitosis hasta el quinto mes de vida. A partir del quinto mes de vida, este óvulo primordial va a convertirse en óvulo primario y va a pasar de mitosis a meiosis y ahí va a parar hasta el nacimiento, ¿sí? Ahí la niña va a nacer con aproximadamente 1 a 2 millones de ovocitos primarios. Esa es la cantidad.
en ambos ovarios. Pero sabemos que al igual que el hombre, durante el periodo de la infancia no hay grandes estímulos a nivel del hipotálamo, por lo tanto todo ese proceso hormonal está parado, ¿sí? Entonces, desde que nace hasta que inicia la pubertad, hay un paro en el proceso o en la maduración de estos ovocitos. Ya en la pubertad, por algún estímulo que aún no se sabe muy bien cuál es, pero hay sospecha en que hay otras partes encefálicas que llegan a estimular al hipotálamo, el sistema límbico que llega a estimular al hipotálamo, empieza el proceso de la pubertad cuando el hipotálamo empieza a mandar informaciones a la adenohipófisis y la adenohipófisis por ende al ovario. Entonces, en ese proceso de inicio de la pubertad, lo que era el ovocito primario y que estaba dormido, ahora va a pasar a la segunda fase de la meiosis y va a ir proliferando. Entonces, aquí cuando llega desde el nacimiento todo el proceso de la niñez está parado. Cuando llega la pubertad, este ovocito primario se convierte en ovocito secundario y es lo que se llama cuerpo polar. O sea, hay la división de 23 cromosomas, acá va a haber 23 cromosomas, acá va a haber 23. Y parte del cuerpo polar, el primer cuerpo polar con sus cromosomas, se va a degenerar. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar el ovocito secundario, ¿sí? El ovocito secundario va a ir madurando, va a estar todavía el ovocito secundario, va a estar todavía aquí dentro del folículo que se va a ir nutriendo, ¿sí? Hasta que si se decide que este es el ovocito que va a salir este mes, este ovocito secundario va a crecer mucho más que los demás ovocitos que también están creciendo y se va a poder liberar, se va a romper aquí las células de la granulosa, va a liberar el ovocito, ¿sí? Va a liberar el ovocito secundario. Esto después queda, después de la ovulación, esto va a transformarse en cuerpo lúteo, después cuerpo albicans, ¿sí? Y este ovocito secundario va a esperar la llegada del espermatozoide, ¿sí? Va a salir del ovario, va a ir a la trompa y este ovocito secundario va a esperar la llegada del espermatozoide. Si ocurre la fecundación, entonces se va a volver a formar un segundo cuerpo polar y esto se va a volver a degenerar y aquí va a formarse el cigoto que posteriormente va a ser embrión, que posteriormente va a ser feto, que posteriormente va a ser recién nacido y así sucesivamente la otra vida, ¿sí? Entonces, caso que no se haya fecundado, esto se va a eliminar en la siguiente menstruación, ¿sí? Entonces, como que el paso a paso de cómo se va a formar. Bueno, lo que acá vamos a explicar. Recuerdan que la niña nace con un aproximado de 1 a 2 millones de ovocitos primarios. En el momento de la pubertad, según Guyton, la niña solo ya tiene 300.000 ovocitos. ¿Qué pasó? De estos 300.000, solamente un aproximado de 400 a 500 van a ser realmente ovulados, ¿sí? Porque en un periodo, en un ciclo ovárico, son varios los, son varios folículos, ¿sí? Los que crecen, pero solo uno madura. ¿Cuál es el elegido? Sabrá Dios, pues todavía no explicó tampoco el libro, ¿sí? ¿Cuál tipo? Este va a ser el que va a madurar. Son varios los que crecen a la vez,
uno es el elegido, porque en teoría, la mayor parte de los casos, es un bebé nomás lo que van a nacer. Entonces, este es el elegido para nacer este mes, entonces ese se elige, pero los demás que ya han crecido, algunos o muchos de ellos se degeneran. Y eso es lo que estamos hablando con Julia, se reabsorben, ¿sí? Eso sí, ya lo encontré en el libro, ¿en qué parte decía eso? Ya lo encontré en el libro. Ok. Entonces, solo uno es el que sale hacia la trompa y posteriormente hacia el útero. Entonces dice, los miles de ovocitos, porque de estos 300 ovocitos que tiene la adolescente, ¿sí? Para que el resto de su vida reproductiva maduren, de estos 300.000, aproximadamente solo 400 a 500 son los que realmente maduran. O sea, yo tengo un aproximado de 400 a 500 ciclos menstruales en toda mi vida reproductiva. ¿Sí? Entonces dice, los miles que sobran, los miles de ovocitos que no maduran o que no llegaron a la madurez completa, se van a degenerar. Está bien aquí. Dice, durante todos los años reproductivos de la vida adulta, y los años reproductivos va a variar demasiado. El libro habla de muchísimos números, pero hay promedios. Todo depende de cuándo inicie la primera menstruación. Mientras más temprano menstrue, más temprano va a tener la menopausia. ¿Sí? Antes el promedio era 13, 14, 15 años, la primera menstruación. Hoy en día el promedio es 9, 10, 11 años para que inicie la menstruación. ¿Sí? Entonces, el proceso donde pasa de la niñez a la pubertad es cuando empiezan a aparecer los primeros caracteres sexuales, ¿sí? ¿Como cuáles? Aumento del botón mamario, vello púbico, vello axilar, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a aparecer estos caracteres sexuales, está iniciando la pubertad y en el inicio de la pubertad va a empezar a despertarse el eje hipotálamo hipofisario. Y al despertarse el eje hipotálamo hipofisario, se va a despertar los ovarios. Y de ahí va a pasar 1 a 2 años aproximadamente para que le llegue la primera menstruación. ¿Sí? Entonces, si mi niña a los 8 años aproximadamente empieza con el botón mamario, los vellos púbicos, va a menstruar a eso de los 10 años, 10, 11 años aproximadamente. ¿Sí? Entonces, eso tenemos en cuenta. A partir de, supongamos, empezó a menstruar a los 10 años, a partir de los 10 años tiene un aproximado de 400 a 500 periodos menstruales otra vez. ¿Sí? ¿Que cuánto daría eso? Calculando. ¿Cuánto va a dar? ¿Si en 12 meses? En 12 meses. Vamos a hacer un poco. 400 dividido por ahí. 400 dividido 12. Son 33 años y 500. Son 41 años más 10. Sí, si son calculamos así con mucha generosidad. 500 ciclos menstruales dividido 12 da 41 años y medio. Si mi niña empezó a menstruar a los 10, tendría 50, 51. O sea, a los 50, 51 tendría la menopausia. ¿Sí? O sea, calculando un aproximado, ¿verdad? Claro, ahí interfieren muchísimas cosas. Pero es como si fuese que el cuerpo de nuestra pacientita hipotética, ¿sí? En teoría, si tiene una buena vida,
reproductiva está preparada para gestar hasta los 50. ¿Sí? Hipotético caso. De esos, porque nosotros teníamos 300.000, hay libros que hablan de 500.000, pero de eso solo 400 a 500 son los que van a madurar y el resto va a degenerarse. Y fíjense que aquí de las células de la granulosa se van a formar las células de la teca, que van a formar el cuerpo lúteo y después van a formar un cuerpo atrésico, un cuerpo albicans. Es decir, aquel lugar donde ya, o aquel folículo que ya eliminó su ovocito, queda en forma de cicatriz. Y ese ya no puede volver a formar. ¿Sí? Ese ya no puede volver a formar. Ahora, para que ocurra esto, para que ocurra el proceso de la ovulación, necesitamos sí o sí el eje hipotalámico hipofisario ovárico. Entonces, ya nosotros vimos varias veces que a nivel del hipotálamo se va a formar una hormona liberadora de gonadotropinas o gonadoliberinas, ¿sí? En este caso, en el núcleo infundibular se va a formar y va a pasar del hipotálamo, esta hormona liberadora, hacia la adenohipófisis. Pero no es constante. El libro habla que es pulsátil, al igual que en el hombre, se da por periodos. Si está estimulado, cada 1 hora, 2 horas, se libera una cantidad de hormonas liberadoras, o se secreta, mejor dicho, para que no haya redundancia, se secreta una cantidad de hormonas liberadoras por un periodo de 5 minutos a media hora, 25 minutos, media hora. Entonces, supongámosle, calculo, está mal el horario, pero supongámosle, son las 3 de la tarde, ¿sí? A las 4:30 va a venir otra gran descarga de hormonas liberadoras, ¿sí? Y durante media hora hasta las 4, de 4:30 más o menos, se va a ir liberando y luego va a parar el flujo, pero todo depende de la cantidad de niveles de estrógeno y progesterona que tengamos y del ciclo, o sea, de la fase ovárica en la que estemos. Ya ustedes vieron, fase folicular o fase, ¿cuál era la otra fase? Son 3 fases. Claro, en la fase proliferativa o fase folicular y en la fase lútea. Entre ellos está la ovulación. ¿Sí? Entonces, todo depende de si tenemos, en qué fase estemos para saber si vamos a tener una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa. ¿Sí? Entonces, luego que la hormona liberadora de gonadotropinas haya llegado a la adenohipófisis, va a estimular a las células gonadotróficas a que se produzca y esto era lo que yo necesitaba que me escriban en el examen, hormona estimulante del folículo o hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que va a volver a salir, ya les aviso. Entonces, ok, ambas van a viajar hasta el ovario y mi pregunta es, ¿cómo van a viajar? ¿Qué tipo de hormonas son? Peptídicas, proteicas, ¿sí? ¿Qué son? ¿Qué son esteroideas? ¿Qué son tiroideas? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, van a viajar hasta el ovario y posteriormente van a estimular a las células ováricas. ¿Cuáles son las principales células ováricas? Las células de la teca y las células de la granulosa. ¿Sí? Dependiendo de en qué ciclo, en qué parte de la fase estemos. Bueno, va a crear, ya vamos a ver después bien de forma específica, pero a nivel de lo que es la LH va a estimular más la producción de progesterona y también de estrógeno. O sea, en el hombre es más fácil. Viene le estimula creó se acabó. Nosotras no. Puede ser este
Ah, perdón, chicos, ¿qué quieren que haga? Dios nos creó así, nos hizo complicadas. Ténganos paciencia. Ok, entonces todo depende de la fase en la que estemos, ¿sí? Pero la LH estimula la producción especialmente de progesterona y un poquito de andrógenos, pero recuerden que tanto los estágenos como los estrógenos, la progesterona y el estrógeno, son derivados del colesterol. Es decir, que las pequeñas hormonas masculinizantes, que son los andrógenos, también pueden darle vida a los estrógenos, ¿sí? Por un cambio químico, ¿sí? Entonces, a partir de esto, las dos principales hormonas del ovario van a ser entonces los estágenos, el principal es el estrógeno, la progesterona, y el estrógeno, que principalmente es el estradiol, ¿sí? Va a también producir un poquito de andrógenos y va a producir dos hormonas más, que es la inhibina y la activina. La inhibina nosotros estuvimos viendo ya su función, cumple la misma función que en el hombre, ¿sí? Luego estos, especialmente la progesterona y el estrógeno, van a viajar hacia sus células dianas a cumplir sus funciones, especialmente el estrógeno de caracteres sexuales secundarios y la progesterona principalmente para lo que es úteros y posteriormente mamas. Estamos diciendo que no hay así un mecanismo conocido todavía para decir, bueno, este es el momento que se tiene que despertar el hipotálamo porque tenemos que empezar la pubertad. O sea, no hay un mecanismo específico, pero se habla de una íntima relación entre lo que es el sistema límbico y el sistema hipotalámico. Recuerden que en el hipotálamo no solamente tenemos el centro de la parte endocrina, sino tenemos también el centro del hambre, el centro de la temperatura, el centro de la respiración. Tenemos varias funciones dentro del hipotálamo. Entonces, hay una íntima relación entre el sistema límbico y su estímulo a nivel hipotalámico. Por eso es que las mujeres, no es secreto que somos mucho más emocionales que los hombres. No quiere decir que no podemos ser racionales. Pero como nuestro sistema límbico, parte de nuestro sistema emocional, que hace parte de nuestro sistema nervioso, controla todos nuestros factores hormonales. Entonces, y no solo la parte de hormonas sexuales, sino todos nuestros factores hormonales. Entonces, por eso es que, por ejemplo, se dice diabetes emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una íntima relación del sistema nervioso y el eje hipotalámico hipofisario. También se suele decir que las mujeres cuando están muy estresadas dejan de menstruar. Depende en cada cuerpo. Pero, así es. En un proceso de mucho estrés, y ya hay casos, mucho estrés, la mujer deja de menstruar, cree que está embarazada, se estresa aún más, hasta que baje todos los niveles de estrés y ahí viene la menstruación de forma tranquila. Pero ¿quién le estresó primero? ¿Sí? Y también pasa que, hay demasiados cambios, durante los ciclos hormonales hay muchísimos cambios emocionales. Ya sea cuando estamos en el periodo del el famoso TPM, trastorno de premenstrual, ¿sí? Trastorno del periodo premenstrual, donde como hay una bajada importantísima de lo que son todos los niveles de estrógeno y progesterona para que ocurra la menstruación, el sistema límbico despierta el sistema hipotalámico y en ese momento está mucho más irritable, mucho más sensible y que no es ahí se hace nomás, existe el síndrome, ¿sí? No es un se hace nomás. ¿Y por qué se cura con un chocolatito? Claro, la hormona, la dopamina, la serotonina, los neurotransmisores, que hace que el sistema límbico como que se relaje y eso permite todos los, bajones, ¿verdad?
Porque las embarazadas son hiper mega sensibles. Que lloran porque se emocionan, que lloran porque tal cosa. Es un cambio que nosotras mismas muchas veces no podemos explicar, pero que en fisio lo explicaremos. ¿Sí? Entonces las chicas ya tienen puntos a su favor y los muchachos traten de tener paciencia. Traten de entender la fisiología del cuerpo femenino, por favor. ¿Sí? Entonces hay que tener una íntima relación y no es que es pura frescura. Bueno, algunas exageran, seamos sinceros, algunas exageran, pero no es simple frescura. Algo pasa en el cuerpo femenino. ¿Sí? Entonces, gracias a esto, gracias a estas señales físicas, señales emocionales que el cuerpo responde. No sé si alguna vez o ya vieron casos que la mujer mientras más se cuida, mientras, no sé, recién se hizo todo su lipo, está perfecta, maravillosa, contenta con ella, ¡pap!, se embaraza. No, pero ¿qué pasa? Los factores psicológicos que pasa la mujer mientras más se cuida, porque para después de la lipo vos tenés que hacer tu ejercicio, comer bien, hacer todo un periodo donde preparas al cuerpo, entonces se queda mucho más fértil. ¿Sí? Eso no significa que todas las que hagan dieta son más fértiles. No es tanto así la relación, porque durante la dieta, si es solamente a base de comidas, va a funcionar. Pero si hay suplemento androgénico, no. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta eso. Ahora, normalmente el estrógeno y la progesterona suelen actuar por retroalimentación negativa hacia el eje hipotálamo hipofisario, excepto en el periodo de ovulación. En la fase de ovulación, como hay picos de hormonas estrogénicas y progesterona, pues especialmente la estrogénica es la que más sube. En este momento el estrógeno pasa a tener una retroalimentación positiva. Antes, tiene una retroalimentación, antes en el periodo preovulatorio va a tener una retroalimentación negativa. En el periodo postovulatorio va a tener una retroalimentación negativa. Pero pequeños días antes de la ovulación y en el momento de la ovulación va a bajar todo, pero días antes de la ovulación, 1, 2, 3 días antes, va a actuar el estrógeno como retroalimentador positivo. Es decir, ese pico estrogénico va a estimular más al hipotálamo y a la hipófisis para que venga mucha información, se haga el pico de todas las hormonas y ahí pueda ocurrir la ovulación. Porque sin pico, especialmente de LH, no puede haber ovulación. Tiene que darse ese pico y es que después vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces, la principal hormona que hace esta regulación es el estrógeno. La progesterona también, pero solita no hace mucho efecto. Sí o sí, tiene que ir acompañada del estrógeno. ¿Sí? Entonces, aquí. En teoría, por la retroalimentación negativa, y ya me voy a saltar un poquito. Por retroalimentación negativa se produce progesterona, se produce estrógeno. Si se produce progesterona, la progesterona sube en sangre y va a inhibir a la adenohipófisis y va a inhibir al hipotálamo en periodos muy preovulatorios o posovulatorios. Lo mismo a nivel del estrógeno, va a inhibir a la adenohipófisis y va a inhibir al hipotálamo. Pero en esos días, 1 o 2 días antes, hasta 3 días antes de la ovulación, la subida de estos va a generar una retroalimentación positiva, ¿sí? Tanto al hipotálamo como a la adenohipófisis. Para eso, las células de la granulosa van a generar una activina, ¿sí? O sea, tipo, vamos a ovular. Entonces se genera la activina que estimula la adenohipófisis y ahí le da permiso al estrógeno y a la progesterona para que actúen como retroalimentador positivo. Como regulador, si hay una activina, hay una inhibina. Entonces, cuando está muy exagerado, la inhibina va a
y bloquea al hipotálamo, a la adenohipófisis, lo cual principalmente va a bloquear a la FSH para que baje los estrógenos, y al bajar los estrógenos se dé un tiempo de pausa y luego volver a estimular al eje hipotalámico hipofisario. Normalmente en el hombre o estimula o inhibe, chau. Acá es, depende de la fase del ciclo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se da esa retroalimentación positiva? Dice, en el momento bien preovulatorio, pero no el preovulatorio ya cuando está en la menstruación recién, no, días pequeños, 1 o 2 días antes, hasta 3 días antes de la ovulación. Entonces dice, el estrógeno tiene un efecto de retroalimentación positiva para aumentar la cantidad de LH y FSH que hay en el cuerpo, pero principalmente la LH, porque la LH es la realmente encargada de la ovulación. Entonces, unos días antes de la ovulación, el aumento de estrógeno estimula al eje hipotálamo hipofisario para que se produzca principalmente hormona luteinizante y un poquito también que siga la hormona folículo estimulante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos días donde llamamos de ventanas fértiles, que son aproximadamente 5 días. Un ciclo menstrual, o mal llamado ciclo menstrual, porque realmente es ciclo sexual mensual femenino, así se llama. Aproximadamente dura 28 días, más menos 7 días. ¿Qué quiere decir eso? Si el promedio es de 28 días, nunca es de 30 días, porque cuando recién está menstruando, ay, yo soy irregular, bueno, puede ser que sea irregular, pero ya a los 15, 16, 17 años, yo soy irregular, nunca me baja la misma fecha. Y evidentemente nunca te va a bajar la misma fecha, porque no cae cada 30 días, cae cada 28. Nunca te va a bajar ni el mismo día, ni la misma fecha. Siempre te va a bajar un poquito antes, porque es de 28 días. Entonces, más menos 28 menos 7 días son 21 días. Hay ciclos que pueden ser cada 21 días, que es normal todavía. Si el promedio es 28 más 7 días son 35, ¿sí? Entonces hay mujeres que van a tener ciclos de cada 35 días que se considera todavía dentro del rango fisiológico. Claro que mientras más alejado sea el ciclo, la fertilidad disminuye. Entonces, pero si yo tengo una mujer que menstrua cada 15 días, eso no es normal. Cada 2 semanas tiene menstruación, eso no es normal. ¿Sí? Que mi paciente menstrue cada 3 meses, tampoco es normal. ¿Sí? Entonces, recuerden, 28 días el promedio, puede tener un rango de menos 7 días o más 7 días, que es todavía fisiológico. Entonces, en la mitad del ciclo, que después vamos a calcular bien la fecha según cada ciclo, pero lo común es que a la mitad del ciclo de 28 días es el día 14, ¿sí? ¿Cuántos días menstrua una mujer? 5 a 7 días. Entonces, del día, ¿y cómo contamos el ciclo? Desde el primer día de la menstruación. El día que baja, ese es el día 1, ¿sí? Y todas tenemos que tener ese control. El primer día de la menstruación es el día 1 del ciclo. Y vos menstruas día 1, 2, 3, 4, 5, a veces 6, 7. ¿Sí? 7 días a menstruación, 5 a 7 días de menstruación. ¿Sí? Después vos tenés libre 8, 9, 10. Porque si tu día es 14, 3 días antes es día 11, 12, 13. Día 14 el día de la ovulación, 15, 16. O sea, a partir del día 10 u 11 del ciclo, nos quiere decir la fecha de tu calendario del mes, tu ciclo, cada uno su ciclo. El día 10 u 11 del ciclo empezamos la ventana fértil. Entonces yo soy fértil 11, 12, 13,
más aún día 14, que es día de la ovulación, día 15, día 16. Esos días, 5 a 6 días es lo que somos fértiles. Después día 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ¿sí? Es periodo infértil otra vez. Ciclo menstrual, en teoría no tendríamos que tener relaciones. Y empieza otra vez el ciclo. En teoría. ¿Sí? Pero. Se acabó. Entonces, en esos ciclos que después vamos a enfocar otra vez en este, o sea, en este ciclo, porque es necesario que tanto mujeres como hombres conozcan las fechas, porque ese es un método de planificación familiar. ¿Sí? Es un método de planificación familiar. Entonces, parejas estables necesitan tanto la pareja, la mujer, como el hombre conocer el ciclo de la mujer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso se tienen las relaciones para como planificación, si quieres o si no quieres. También hay un método que es a través de la temperatura, ¿sí? Cuando estamos más cerca de la ovulación, la temperatura aumenta. Cuando estamos en el periodo de la menstruación, hasta la temperatura puede disminuir un poquito. Ahí varía. La temperatura puede disminuir por la hemorragia o por un mecanismo reflejo, si la hemorragia es abundante, y por el proceso inflamatorio, hasta que la temperatura puede subir un poquitito. No pasa, no tiene fiebre como tal, pero puede subir un poquitito. Pero en la real subida de la temperatura corporal es en el momento de la ovulación. ¿Sí? Para un ratito.